venganza de los electroalces pop. Increíble que por fin nos revelen cómo iba a ser la película que tanto anticipábamos de Black Panther 2. Todos los planes que se tuvieron que cambiar después de la muerte de su protagonista. Y nos tenían preparado algo grande para esta secuela, aunque esto no pudo suceder. Y por eso en este video te traemos cómo hubiera sido Black Panther con T'Challa que nunca veremos en Wakanda Forever. Dentro de los personajes más recordados y aclamados de la primera saga de Marvel fue el personaje de T'Challa. Todo lo que significa tener un superhéroe racializado y la manera en cómo se cuenta su historia fue realmente inspirador. Algo que el mismo personaje de los cómics había conseguido en su momento en sus publicaciones. Se logró modernizar y ser relevante en esta época en una de poca representación en los medios. Y no es solo un superhéroe negro, es uno que es el rey de su país. Uno que cualquier país primermundista en la actualidad envidiaría con su poder económico y alta tecnología. La película fue aclamada por la crítica y se esperaban grandes cosas de su regreso. Una secuela que era más que evidente que sucedería con el éxito que tuvo la primera película. Pero la vida es impredecible y la mortalidad humana una gran debilidad. Nadie esperaba una tragedia como fue la muerte de Chadwick Boseman a causa del cáncer. Esto le tomó por sorpresa a todo el estudio, que desconocían la condición de salud del actor y se tuvieron que tomar serias decisiones. Seguramente Kevin Feige, sentado en su sillón de pensar y después de meditarlo mucho, tomó la impactante decisión de no reemplazar al actor, de mejor utilizar la secuela como una despedida del actor y del personaje. No vamos a negar que esta decisión nos ha impactado a muchos, porque hubiera sido mucho más fácil para el estudio solo recastear al personaje que tratar de crear toda una nueva historia, porque a estas alturas el guión ya estaba terminado, y Wakanda Forever, la versión final que vimos hace poco, nos encantó. Y esto no lo vamos a negar, es una de las mejores películas de la fase 4, emotiva, emocionante y llena de acción, con grandes presentaciones de personajes nuevos y no nos desilusionó para nada. Pero el gusanito de la curiosidad aún existía en el hecho de saber cómo era la versión anterior. Por suerte parece que Ryan Coogler también tenía ganas de contarlo porque compartió mucha información en una entrevista. Ya se había mencionado algo de los planes anteriores para Black Panther cuando Joe Robert Cole reveló que el hijo de T'Challa estaba desde una versión anterior del guión, antes de la muerte de Chadwick Boseman. Algo que es una revelación sorprendente, y Cole fue claro al decir que un niño estuvo en el ADN de lo que queríamos hacer, y no fue incluido a la muerte de Boseman, a diferencia de lo que algunos pensábamos que fue un giro para poder continuar con el legado. El productor Nate Moore dijo que Ryan Coogler reescribió el papel del hijo en la película, por lo que fue reutilizado temáticamente después de la pérdida de su protagonista. Ahora Coogler finalmente ha dado más contexto al papel mucho más destacado del hijo en la trama inicial en la secuela que se tenía pensado. Todas estas impactantes revelaciones las compartió Ryan Coogler en la entrevista con The New York Times, y se le preguntó al director Coogler sobre el mismo borrador inicial del guión de Black Panther Wakanda Forever, antes de la muerte de Chadwick Boseman, y qué desafíos tuvo hacerlo. Había que explicar lo que sucedió con T'Challa tras el chasquido de Thanos, porque fue una de las muchas personas que fueron eliminadas, y parece que fue todo un desafío. Coogler mencionó en esta entrevista que en el guión original no era nada parecido a lo que hicieron al final, que era una historia de padre e hijo desde la perspectiva de un padre para reflejar el original y cómo habría sido principalmente desde la perspectiva del niño, lo que podemos ver que fue un cambio enorme. No se parecía en nada a lo que hicimos. Iba a ser una historia de padre e hijo desde la perspectiva de un padre, porque la primera película había sido una historia de padre e hijo desde la perspectiva de los hijos. Se entiende la manera paralela que querían que estas dos películas funcionaran. La idea original de la secuela habría tenido a T'Challa lidiando con esta ausencia forzada de 5 años de la vida de su hijo, porque parece que este hijo iba a nacer en los años que estuvo desaparecido, así que básicamente iba a regresar a descubrir que tenía una bendición. Y si lo pensamos, esto es justo lo que había pasado con Hulk y también con Thor, quien ya también anda por la galaxia con su bendición. ¿Será que la fase 4 era la fase de papá soltero de los Avengers? T'Challa, con lo importante que era para él su familia, y con estos lazos muy cercanos, parece que iba a ser duro darse cuenta de toda esta ausencia de 5 años de su hijo, y haberse perdido el poder cambiar pañales. También la primera escena era una secuencia animada. Íbamos a escuchar a Nakia, interpretada por Lupita Nyong'o, hablando de su hijo y de T'Challa, el cual conocimos al final de Wakanda Forever. Ella le iba a decir, dime lo que sabes sobre tu padre, para con eso conectar con lo que sucedió con el blip, y la desaparición de tantos héroes y tantas personas tras este final. Mientras vemos estas cosas, parece que la intención era que nos diéramos cuenta que el niño no sabe que su papá es Black Panther, porque nunca lo conoció.
Nos iban a mostrar cómo Nakia durante este tiempo se volvió a casar con un sujeto haitiano, y ella ya no vive en Wakanda, rehizo su vida y su familia. Pero no iba a pasar mucho tiempo para que T'Challa, tras volver con el chasquido de Hulk, fuera a ver a su retoño. El director también nos revela que no nos íbamos a quedar aquí. En la cronología nos iban a mostrar un salto en el tiempo de 3 años. La verdad, ya no sabemos qué es lo que piensa hacer Marvel con esta temporalidad, el cual nos ha confundido mucho, pero aparentemente para el equipo que trabajó en esta película, estos 3 años en el tiempo eran justificables con el resto del MCU, y con este salto avanzamos en esta relación padre e hijo que ya se conoce un poco más, pero donde Nakia y T'Challa no siguen siendo una pareja, porque recordemos que ella rehizo su vida, así que es un padre con custodia compartida. Es una dinámica completamente diferente en la que le tocó crecer a T'Challa y a Shuri, hijos de un matrimonio unido y bastante privilegiado. El cambio para el hijo de T'Challa de que en sus primeros años no conocía a su padre, pues seguramente le afectó. Parece que todo este guión sucedía en un verano, por lo que era tiempo de T'Challa de pasar tiempo con su hijo, y por eso podremos tener más detalles de esta relación, a pesar de que Nakia aún era madre presente para su hijo. Esto nos deja con una duda. El hecho de que T'Challa no estuviera relacionado sentimentalmente con Nakia dejaba la puerta abierta para que él también buscara una nueva relación, y con las exigencias de un rey seguramente consideraron que tuviera algún nuevo interés amoroso. El director no lo menciona, pero no podemos dejar de pensar que una de las parejas más conocidas de T'Challa fue Ororo Munroe en los cómics, alias Storm. Ella estuvo casada con T'Challa en los cómics, y esta manera podría ser un intento por introducir hacia el personaje. Recordemos que cuando se estrenó la primera película de Black Panther, Fox tenía los derechos de los personajes de los X-Men, y entre ellos los de Tormenta. Así que con este primer guión, el interés amoroso del rey de Wakanda no podía ser la conocida mutante, pero ya los X-Men van a llegar al MCU, así que suena muy lógico que esta separación sentimental con Nakia fuera con la intención de introducir a Storm a través de la película de Black Panther. En cuanto a la trama central, habría involucrado a T'Challa y su hijo yendo al monte para celebrar su 8º cumpleaños, solo para verse arrastrados a un conflicto para salvar el mundo. Porque eso es lo que le pasa a todos los héroes cuando deciden hacer un viaje familiar. Y justamente ahí hay un cambio, que su hijo se ve involucrado en el conflicto. Coogler también confirmó que la trama aún habría involucrado a Namor, y esto es algo que no sabíamos, si la idea de este personaje surgió para sustituir algo o si siempre fue parte de la trama, y parece que la llegada al MCU de Namor sí iba a suceder. Parece que el conflicto de T'Challa con el gobernante Talocan se habría contado desde la perspectiva del hijo y no desde la visión de Shuri que nos dieron. Quizá no íbamos a tener una película tan feminista como lo fue Wakanda Forever, porque a pesar de que seguramente las Dora Milaje no estaban lejos, este protagonismo que le dio Shuri y Nakia en la cinta no se siente tanto en este guión como lo explica su director. En cuanto a Namor, sí extrañamos que Tenoch Huerta hubiera llegado a tener un enfrentamiento con T'Challa y por supuesto alguna conversación. Con su manera tan diferente que tienen de ver el mundo y de haber cuidado cada uno de sus naciones, seguramente es algo que hubiera pasado, pero Shuri nos permitió conocer otros aspectos del personaje de Namor, y si lo pensamos, esta manera de tratar de convencer y manipular de Namor, como lo vimos con Shuri, tiene mucho sentido que intentar hacer esto con el hijo de T'Challa, tal vez hasta secuestrarlo y mostrarle Talocan. Es interesante cómo Coogler quería hacer paralelismos temáticos tan cercanos al original, solo cambiando de perspectiva. T'Challa lucharía por ser un mejor padre y un mejor ejemplo para su hijo de lo que T'Chaka terminó siendo para él. Al menos es probable que lo intentara y hacer así un cambio con su relación con su hijo. Pero seguramente Namor habría encontrado alguna manera de llegarle al hijo de T'Challa. Es obvio por qué se tuvo que hacer un cambio por completo. Aunque la invasión de Namor parece que estaba ahí, las causas y la manera que sufre el duelo a lo largo de Wakanda Forever no era algo que iba a verse en la primera versión de T'Challa. Ya desde antes habíamos visto pistas con los terremotos que se mencionan en Avengers Endgame de que Namor estaba cerca, y aunque Ryan Coogler no se refiere a Namor como el villano, parece que este papel de antagonista sí lo íbamos a ver. Las cosas cambiaron y el equipo de Marvel tuvo que hacer cambios necesarios. La parte emotiva de la despedida de T'Challa y la escena final de Shuri recordando a su hermano le dan un gran peso emocional. Para el elenco y para los fans habría sido difícil ver a alguien más tomando este papel. Es una historia que se ha dicho que fue escrita pensando en Boseman. Ahora estaremos atentos a ver qué sucede con el hijo de T'Challa, que tal vez no es la versión que se pensó en un principio para él, pero esto quiere decir que se tienen pensadas más cosas para el personaje de T'Challa Jr. Pero de igual manera, si te interesa conocer todo lo que no viste de la película de Black Panther Wakanda Forever, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electorales pop. So say we all.